Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, contador Manuel Tagle, que siempre ha defendido las ideas del liberalismo y ahora las puede estar viviendo, así que realmente importante, al vicepresidente, licenciado Hermida, a todas las autoridades de la Bolsa de Comercio, empresas que están acá acompañándonos, a los ministros de Seguridad, Quinteros, de Infraestructura y Servicios Públicos, López, a Pedro de la Rosa, ministro de Innovación Tecnológica, y también al ministro de Justicia, que lo veo ahí. También a los miembros, a los diputados nacionales, Gabriel Bornoroni, Laura Rodríguez Machado, lo veo también allá, juez, senador, a todos los que están dentro del Congreso de la Nación, el presidente del Banco de Córdoba, a mi amigo, el presidente de la Fundación, Guido Sandleris, la secretaria de Seguridad Nacional, cordobesa también, Alejandra Monteoliva, y bueno, a Luis Picat, que es productor y el legislador, Soledad Carrizo. Sole, ¿dónde está? ¿Está? A María Cecilia Ibáñez y a todos los que están acá presentes. Bueno, a ver, todos han hablado de la situación que recibió el gobierno, pero es importante siempre recordarla porque cuando uno lo piensa en términos de tiempo histórico, las decisiones tomadas han sido tomadas en un tiempo récord. Diría que aquí no solamente hubo una estrategia de shock, sino una estrategia de darse cuenta que si el shock no se hacía en los primeros meses de gobierno, la inflación acumulada del 2023, la situación del déficit acumulado en la Argentina, iba a ser absolutamente imposible lograr generar lo que hoy creo que tenemos en la Argentina, que es un plan de estabilización. Tenemos que entender que todo esto acumulado, el déficit financiero, que se ha logrado avanzar sobre estas, se han tomado medidas realmente muy valientes, muy rápidas, muy concretas, significaron un cambio de paradigma total y absoluto en la economía y en la vida social argentina. Tuvimos también una cantidad de acompañamientos a estas reformas económicas, que son las reformas a la desregulación de un mercado total y absolutamente intrincado. Por donde queríamos entrar había regulaciones, privilegios, una cantidad de normas que lo que hacían era impedir que la actividad pudiese avanzar. Se tomaron medidas realmente fundamentales para achicar el tamaño del Estado y el gasto público. Se bajaron 5 puntos en muy poco tiempo y se mantuvo esa ecuación. Por eso es tan importante lo que dice el contador Tagle cuando dice que ahora hay que cuidar ese logro, porque esa es la columna vertebral del plan de gobierno. Sin superávit fiscal, el plan de gobierno entraría en una situación de riesgo muy fuerte, algo que parecen no entender aquellos que dicen, y un poquito de inflación o un poco de déficit nos vendría bien. No, no nos vendría bien. Es decir, sería como volver a una enfermedad crónica que tiene la Argentina y generaría una situación de descontrol total. Se eliminaron subsidios. Quiere decir que no solamente se cambió la composición del gasto público en cuanto a ministerios, empleados, tareas que realizaba el Estado, sino también lo que fue durante años una situación totalmente anómala, que fue el subsidio a producciones que
podían y hoy están demostrando que dan beneficios a todo el país. Estamos viendo ahora la crisis de Bolivia. Haciendo lo mismo que la Argentina, hoy Bolivia se quedó sin gas. Un producto que parecía que iba a salvar a Bolivia termina hundiéndolo en economías primarias y economías ilegales, como es la economía de la coca. Por eso es que todo lo que nosotros hemos planteado son reformas que tienen como objetivo fundamental tener un país con normas simples, cada vez con menos normativas, con menos nichos que favorecen a un determinado sector, cambiando lo que fue, por ejemplo, la ley de alquileres, cambiando los sistemas de importaciones, que eran un verdadero robo, y abriendo, por ejemplo, a temas fundamentales como es la posibilidad de tener créditos hipotecarios. Pero estos logros no son abstractos, no es una ecuación económica solamente, es la reducción de la pobreza que bajó del 51% al 31%. Y esta baja de la pobreza y la baja de la indigencia implica millones de argentinos que hoy están en una situación mucho mejor de la que estaban. Entonces, esto se mide también en este número tan impactante como significa la baja de la pobreza y de la indigencia en la Argentina. Entonces, cuando nosotros planteamos qué significa la baja de la inflación, y esta discusión que empieza como a asomarse, bueno, un poco de inflación lo único que logra, y recién lo decía Manuel tomando el caso de Paraguay, lo único que logra la inflación es generar un espejismo de que uno puede consumir un poquito más ahora, pero en realidad lo que hace es no permitir una sociedad que se ordene en sus gastos, pagando los servicios, teniendo créditos hipotecarios, pudiendo decidir su consumo, que no sea un consumo solamente para hoy, porque es imposible pensar en otro tipo de consumo cuando la inflación te come los billetes que tenés en la mano. Entonces, todo esto, ¿qué se pensaba? ¿Qué iba a pasar cuando se tocasen todos estos intereses, cuando se decidiese bajar el tamaño del Estado? ¿Qué iba a pasar? El país iba a explotar. El país iba a tener una crisis social imposible. Pero fíjense ustedes, cómo estaba tan mal conceptuado el problema del Estado. Porque el problema del Estado siempre se analizó como si fuera un ajuste. Ahora, ¿a quién se ajustó? Se ajustó al mismo Estado. Se ajustó a la población, se bajó el impuesto país. Se ajustó a quienes producen, se bajaron ahora y ya hace tiempo de manera parcial y ahora de manera ya definitiva las retenciones a la mayoría de los productos y en gran porcentaje a los productos más importantes de nuestro país, como es la soja, el maíz, el trigo y la carne, que además es un derivado de otro tipo de productos que se utilizan. Todos estos cambios que hubo en la composición del gasto y en la composición impositiva necesitan ahora una segunda etapa. Necesitamos que las provincias argentinas y las municipalidades argentinas bajen el gasto en la misma proporción real que lo baja el Estado Nacional. Y les voy a decir por qué. El Estado Nacional recibió 40 puntos de déficit de gasto, de impuestos sobre el Producto Bruto Interno Argentino. ¿A cuánto estamos ahora? A 35.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los 35 que tenemos ahora significan 5 del Estado Nacional, es decir, que el Estado Nacional pasó de 21 puntos a 16, los estados provinciales estaban en 15, ¿y saben en cuánto están? En 15. Y los estados municipales estaban en 4, ¿y saben en cuánto están? En 4. Entonces, en muchos lados, y ese es un problema que muchas provincias hoy no están viendo, cuando se bajan impuestos nacionales y a la vez se suben impuestos provinciales. Por ejemplo, el caso más típico es el caso de Mercado Libre. Le meten 9% de ingresos brutos a Mercado Libre en un montón de lugares. Como si eso no recargase sobre los precios de los argentinos. Entonces, en un país federal, la competitividad tiene 3 niveles. El gobierno nacional bajó 5 puntos. Creemos que es importante, y por eso son tan importantes estas elecciones, que los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales no tengan superávit por el aumento de los impuestos, sino que tengan superávit por la baja del gasto, que tiene que realizar absolutamente todos para que el país sea competitivo. El país no es competitivo si yo bajo de acá y subo de acá. El país es competitivo cuando los 3 niveles de gobierno se comprometen concretamente a la baja de impuestos, a devolverle el dinero a los argentinos y que produzcan como quieran producir y no que todo lo maneje el Estado. Todo esto lo hicimos con algo que si lo discutíamos hace 2 años nadie lo creía, y lo hemos discutido, y nadie lo creía, que se podía terminar con la extorsión permanente que vivía el Estado Nacional y que vivían muchas provincias del país. Fíjense ustedes cómo el fin de los piquetes, el fin del desorden público, ha significado un cambio enorme en la concepción que nosotros teníamos. Si hay ajuste, te voltean. Si hay ajuste, te vas del gobierno. No lo aguantás. Nadie aguanta un ajuste. Pero la gente comenzó a darse cuenta que el ajuste tenía que ver con el achicamiento de un aparato que le caía encima y no con su propia vida. Y ese cambio cultural fundamental es lo que ha permitido que hoy tengamos un cambio, un ajuste en los gastos de 5 puntos con una conflictividad social llegando a 0. Así que creo que esos 2 elementos son fundamentales para entender cómo se ha construido con paz social un cambio tan importante en la realidad argentina. En cuanto a los temas que me competen, sin duda que el Plan Bandera Rosario, los cordobeses estaban preocupados con lo que podía pasar si se extendía o si se iban las organizaciones criminales, sobre todo en el sur de Córdoba, en Río Cuarto, en Frontera. Había una gran inquietud por lo que podía pasar de lo que es el traslado de organizaciones criminales hacia otras zonas del país. Sin embargo, eso no ha pasado porque simultáneamente que nosotros llevamos adelante el Plan Bandera, que realmente es un plan total y absolutamente exitoso, que ha sacado a Rosario de estar manejada por la ley narco a estar manejado por el Estado de Derecho, y esto es un trabajo conjunto del gobierno provincial y el gobierno nacional. Juntamente con eso, también realizamos tareas en conjunto con todas las provincias argentinas para que esa expansión no llegase a otras partes y que realmente se encarcelase a la mayoría de los líderes narcos que tenía Rosario. En Rosario bajamos 65% de los homicidios, una cifra inédita para el primer año
y ahora seguimos por la misma senda. Pero simultáneamente a eso, acá en Córdoba, llevamos adelante conjuntamente con el gobierno cordobés el Plan 90-10. El Plan 90-10 es un plan donde en el 10% del territorio tenemos el 90% de los homicidios. El año pasado ya hubo una cifra muy baja de homicidios en Córdoba y este año ya vamos trabajando en conjunto e impidiendo que venga hacia acá lo que puede escaparse, por ejemplo, de Rosario, lo mismo hacemos con la provincia del Chaco, lo mismo hacemos con la provincia de Entre Ríos, lo mismo hacemos con todas las provincias limítrofes. En el 90-10, este año, ya vamos con un 23% menos de homicidios que el año pasado aquí en la provincia de Córdoba. Así que eso también implica que uno no solamente se concentra en una zona que era terrible porque estaba total y absolutamente tomada por los narcos, sino que también lo que hace es generar un cinturón de protección para que no se reproduzca el fenómeno a zonas aledañas. Menos homicidios, tenemos más narcos presos, bandas desarticuladas y ahora tenemos una ley como nunca tuvo la Argentina, que es la ley antimafia, la ley contra el crimen organizada, votada ya, por supuesto, por el Senado y por la Cámara de Diputados. Le agradecemos a todos quienes la votaron, que lo que genera es la posibilidad de extraer a las bandas criminales que operan en cualquier parte del país. Ya comenzó en Salta, ya está vigente en Rosario, ya la utilizaron en Mendoza, ya está en plena ejecución la ley antimafia, la ley anticrimen organizado, que lo que hace es darle la misma responsabilidad a todo aquel que participa de una organización criminal, sea de carácter nacional o transnacional. Eso es un tema fundamental que nos permite erradicar totalmente las organizaciones criminales. Tenemos la tasa más baja de homicidios de la historia argentina, 3.8 cada 100.000, la mejor de Sudamérica, y estamos orgullosos de esto porque sin duda que nos gustaría estar en 2 o en 1, pero de 7 que estamos en 3.8. Es una cifra muy importante donde todavía tenemos componentes que no tienen que ver con la violencia, sino que no tienen que ver con la violencia delincuencial, sino que tiene que ver con un tema que es la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños, que lo hemos visto este año de una manera fuerte, o la violencia entre familias que tienen otro tipo de problemas de carácter de problemas familiares. Hemos visto este año muchísimos casos, casi como si fuera un contagio, de familias que han tenido la muerte de todos sus miembros. Así que la verdad es que una de las cosas que siempre se planteó es que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, era algo que solamente se dedicaban los gobiernos que tenían un Ministerio de la Mujer, que tenían estructuras a favor de la mujer. Sin embargo, es exactamente lo contrario. Los homicidios de mujeres bajaron en la Argentina en el 2024 un 14,3% y las violaciones un 12,8%. Quiere decir que cuando uno hace una buena estrategia real contra los homicidios, contra el delito, contra los violadores, contra los abusadores, contra lo que es la violencia de género, logra bajarla sin necesidad de tener estructuras burocráticas que nada tienen que ver con esta realidad. Estamos trabajando para que en la Argentina no penetren organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, como el PCC. Trabajamos permanentemente contra estas organizaciones y eso para nosotros es un tema fundamental porque el continente está complicado,
Chile se complicó, Uruguay se complicó, Brasil hace muchos años que tiene sus cárceles muy tomadas por organizaciones criminales, Paraguay tiene el mismo problema y en la Argentina estamos trabajando para que eso no suceda. Y estamos logrando resultados importantes. Tenemos también el programa Tribuna Segura, que es un programa que permanentemente lo que plantea es tener un fútbol más seguro. Bueno, si la discusión será que hay o no hinchadas visitantes o no, bueno, se verá la oportunidad, se verán los partidos. Lo que no queremos es dar marcha atrás, porque de 4.000 barras bravas que había cuando asumimos, hoy tenemos 16.000 que no pueden entrar a los estadios por haber generado alguna acción violenta. Entonces, no queremos retroceder, lo que queremos es avanzar. Si avanzar es en algunos lugares con público visitante, lo haremos, pero habrá que tener los resguardos suficientes y necesarios. Hemos planteado algo muy importante para acompañar todos estos planes, que es la tarea que llevamos adelante habiendo pasado el Servicio Penitenciario Federal del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Hoy el Servicio Penitenciario Federal cumple una verdadera tarea de seguridad, una tarea de investigación adentro de las cárceles y una tarea de desarticulación de aquellos que seguían manejando las organizaciones desde las cárceles. Hemos llevado adelante un programa de alto riesgo y tenemos ahí 150 miembros de organizaciones de Rosario, ya deberemos llevar como 10 de Córdoba, de distintos lugares del país, que mandan a aquellas personas que en sus provincias lo que hacen es generar un clima de intentar, con todos los presos, seguir manejando el crimen. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos a las cárceles federales, a cambio atienden otros presos federales de menor peligrosidad y de esta manera vamos concentrando en un régimen de alto riesgo y con esto hemos logrado un gran avance contra las organizaciones criminales en muchos lugares del país. No pueden seguir haciendo lo que hacían adentro de las cárceles. Además de eso, trabajamos para poner orden en las fronteras con el Plan Güemes. Permanentemente se nos corren, habrán visto. Taponamos Aguas Blancas, tenemos al intendente preso por narco y nos abren al lado una estancia donde cobran un peaje. Bueno, hoy caímos, acá la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, hoy caímos a esa estancia, fueron todos presos, se terminó el ducto que habían armado y así vamos a ir cada vez que intenten burlar la presencia de las fuerzas federales en las fronteras. ¿Qué encontramos? Lamentable, nos pasa a todos, no voy a hacer algo especial. ¿Qué encontramos? Que el que manejaba el ducto era un policía de la provincia de Salta. Pero no es contra la policía de Salta, es ese. Porque la policía de Salta con nosotros fue e hizo el allanamiento. Y se encontró y se sorprendió de que uno de los que permitía esa tarea era un policía de Salta. Por eso es que parecía que tenían la impunidad total. Los investigamos, le caímos, los cerramos. Y así todos los días. Bueno, acá en Córdoba ustedes saben que ha habido casos muy importantes, como ha sido conjunto con el Gobierno y el Ministerio de Seguridad de Córdoba, la detención de la familia de Fito Macías. Fito Macías acaba de ser detenido en Ecuador y extraditado de manera inmediata, porque en Ecuador no lo quieren tener. Nosotros no tenemos esa suerte que nos extraditan a nuestros narcotraficantes, si no se los mandaríamos a todos, extraditado de manera inmediata a los Estados Unidos. Acá, sin embargo,
vivía la familia, iba a grandes universidades con el objetivo de preservar sus bienes ganados del narcotráfico. Lo sacamos acá con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba. Nosotros acá tenemos una tarea conjunta, intervención federal en todo lo que es el rediseño institucional, los respaldos que tenemos a las leyes nacionales han sido realmente importantes y vemos, como les dije, una caída significativa en homicidios, en delitos contra la propiedad. Hemos logrado que haya un aumento en el uso, en el secuestro de armas. Tenemos muchos éxitos importantes que compartimos cuando, independientemente del color político de cada uno, podemos trabajar en conjunto. Así que decirles que, sin duda que el camino no es recto, pero acá se toma una decisión. O íbamos a un shock fuerte, rápido, valiente, o caíamos y ya teníamos la experiencia del voy despacio, o caíamos en la misma de siempre. Ahora la misma de siempre es querer voltear los principales logros del gobierno. Voltear el superávit, la baja de la inflación, el orden público. Todos los miércoles estamos ahí en contra de grupos que intentan volver a lo que hacían todos los días manejando a la gente como si fuera ganado. Y esos logros los vamos a defender a rajatablas, porque esos logros son los que nos permiten pasar a una segunda etapa, donde necesitamos seguir bajando impuestos, seguir transfiriendo dinero de lo público a lo privado, donde necesitamos que los privados puedan comenzar a tener confianza para llevar adelante las obras públicas, para llevar adelante inversiones, para llevar adelante distintas cosas que antes hacía el Estado y que ahora privados son todos de ustedes, para que ustedes inviertan, para que puedan desarrollarse, para que podamos tener un país donde cada uno hace lo que tiene que hacer. El Estado tiene las reglas fundamentales, por supuesto el cumplimiento de la ley, por supuesto su modelo, su idea económica, más que modelo, es una idea económica de cómo liberalizamos la Argentina y también hacerse cargo junto a las provincias de las tareas fundamentales que tiene un país, como es la educación, como es su salud o como es el bienestar general. Así que muchísimas gracias por esta invitación, Manuel. Muchas gracias a todos los miembros de la Bolsa de Comercio por esta posibilidad. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Antes de empezar con algunas preguntas, quiero recordarles que todos pueden hacer una pregunta por escrito y vamos a tratar de trasladársela a la ministra y además recordar que en Instagram, esto especialmente para la gente que nos está viendo por streaming, que pueden escribirnos también una pregunta y vamos a hacer una de ellas por lo menos a @bolsacba, que es la cuenta de streaming de la Bolsa de Comercio. Patricia, hace 2 años estaba por conocerse el resultado en las elecciones primarias. ¿Imaginaste entonces, eras precandidata, dentro de algo que se llamó Juntos para el Cambio, ¿imaginabas entonces que en este tiempo, 1 año y medio de gestión, un poco más de 1 año y medio de gestión, se iban a producir los cambios que recién resumiste en tu intervención? Bueno, yo creo que el camino de los cambios para la Argentina era inexorable para aquellos que creemos en el cambio y era un intento de freno muy fuerte
para los que querían mantener el status quo. Por eso que cuando me tocó ser candidata, yo lo definí con todas las palabras. Lo definí en una frase que sonó fuerte y me la criticaron muchísimo, que decía, ¿es todo o es nada? Yo estaba convencida que el cambio en la Argentina no tenía medias tintas, que era todo o no era nada. Y no era nada porque te tiran tanto los intereses que si no vas a fondo te terminan volteando. Entonces, creo que, bueno, le tocó a Javier llevar adelante esta tarea y para mí estos cambios inexorables iban a tener una oposición muy fuerte, iban a tener mucha resistencia. Cada uno inclusive tiene que pensar qué resistencia le pone en su área, en su empresa o en su sector, porque hay todavía resistencias que muchas veces la sociedad o algunos dicen, no, que los cambios los hagan otros y yo me quedo como estoy. Yo estoy cómodo así, yo siempre hice las cosas así y sigo así. Entonces, yo estaba convencida que la Argentina tenía un solo camino, que era el cambio. Si no, el hundimiento de la Argentina iba a ser terrible. Uno lo ve en una cosa. ¿En cuál? En los chicos que se iban hace 2 años y en los chicos que se quedan y que vuelven ahora. Los jóvenes se iban de la Argentina. Ahora los jóvenes se quedan y los jóvenes vuelven. Y ese cambio en la vida no es solamente un cambio económico, es un cambio en la vida de las familias argentinas. Patricia, ¿dónde encontrás las principales resistencias? Uy, si tengo que contarlas. Las principales resistencias... Algunas a lo mejor las conocemos porque están a la luz pública, a lo mejor vos conocés otras resistencias que están un poco más por debajo, gente que a lo mejor aplaude en público y se resiste en privado. Bueno, a ver, las resistencias se dan en los sectores económicos, en los sectores sindicales, en muchos sectores judiciales, por ejemplo, en muchos miembros de la justicia del trabajo que han trabado todos los cambios que íbamos a llevar adelante, o que ahora traban el decreto de vialidad nacional, como si pudieran tomar decisiones ejecutivas. Se ven en aquellos que votan una ley sin darse cuenta que es una ley que va en contra de la ley de administración financiera, que no tiene presupuesto, que traería rápidamente inflación. Entonces, en todos aquellos, o que lo hacen por populistas, o porque creen que de esa manera hieren al gobierno, cuando en realidad hieren a los 46 millones de ciudadanos que viven en la Argentina, los argentinos y los que viven acá. Entonces, sectores económicos tenés un montón. Sectores que de golpe te dicen, bueno, acomodá los precios. Hay otros que se resisten. En estos días uno puede escuchar permanentemente supermercados que dicen, ¿me venís con aumento? No me vengas con aumento, no lo voy a aceptar. Yo me quedo con el mismo precio que tenía antes, porque necesito mantener y ayudar a que esto sea así. Entonces, regímenes especiales que todavía en la Argentina tienen determinados privilegios que se van a ir sacando, pero que en muchos casos hay cautelares contra distintos sectores, pero yo te diría, en los empresarios, en muchos empresarios, no en los empresarios, en muchos empresarios, en muchos sindicalistas y en muchos políticos se ve la resistencia total al cambio, porque el Estado tenía un fin en sí mismo, que era la alimentación del mismo sistema político. El sistema político se retroalimentaba a sí mismo con lo que podía, con el aumento del Estado. Un sistema de privilegios, decís. Sí, un sistema de privilegios, un sistema cerrado en el que todos esos beneficios iban hacia los mismos y se retroalimentaba permanentemente de manera... bueno, y si hay que poner un impuesto más, y si hay que poner una tasa más, y si hay que poner,
y si tenemos que gastar más plata, bueno, y todo eso se vio y se vio permanentemente y se ve todos los días. Así que, digamos, cada uno sabe cuando resiste al cambio. Estás planteando que provincias y municipios tienen que bajar el gasto, hacer el ajuste. He escuchado a no pocos gobernadores decir que ellos tienen superávit desde hace mucho tiempo, que por lo tanto no tienen que hacer el ajuste. Pero ¿cómo tienen el superávit? ¿Cómo se salda esa discusión? ¿Cómo lo tienen el superávit? ¿Cómo? Lo tienen porque les entra tanto... No te voy a contestar yo porque vos tenés la respuesta. No, pero ¿cómo lo tienen? Lo tienen porque les entra tanto y gastan tanto. Y cuando no, aumentan los impuestos. Como ha pasado ahora acá con Mercado Libre. Acá en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué aumentaron los impuestos? ¿Por qué no dejan el impuesto como estaba? Entonces, aumentar ingresos brutos es aumentar toda una cadena impositiva que va en contra de los cordobeses y de todos los que en la región, o de todo el país que podía comprar y recibir su producto más cerca porque acá había un hub de Mercado Libre, para dar una idea. Entonces, ¿por qué si se bajan los impuestos a ese tipo de compras en el país, las subís acá? O en Santa Fe, que también lo subieron. 9,5 tiene también Santa Fe de ingresos brutos. ¿A vos te parece razonable tener 9,5 de ingresos brutos? No es razonable. No, todos sabemos que ingresos brutos es un impuesto de los más distorsivos que totalmente. existen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista? Si el Estado Nacional baja 5 puntos y tenía 21 puntos del gasto total y las provincias siguen teniendo 15 y no bajaron nada, ¿cuál es la proporción que tendrían que bajar las provincias? Y unos 2,5 puntos, porque no es el superávit con el Estado que tengo, sino que vos tenés que bajar los gastos innecesarios de tu Estado, bajar los gastos innecesarios de tus municipalidades y devolverle ese dinero vía baja de impuestos a la sociedad. Y eso es lo que tienen que hacer las provincias. Y eso tienen que hacer las ciudades. Porque de esa manera, porque si no el costo argentino es un costo, vos recién contó que le compré un Lego de $20. Medio amarrete, porque yo le compré uno de 100, así que... Eso del abuelo amarrete sí, yo se lo escuché a otra dirigente, mejor que no. No, pero... No sé, digo, si querés. Pero el mío era enorme, así, enorme. Pero 2 de 20, 40, bueno, 40. Pagó tax, ¿eh? Pagó, 40, sí, pero lo que dice es exactamente así. Pero si todos los 3 niveles del Estado, más los empresarios, más los sindicatos, no planteando, digamos, estatutos absolutamente fuera de lugar. Si entre todos bajásemos los gastos que tenemos, tendríamos no solamente competitividad por apertura, que es importante, que es muy importante, sino que también tendríamos competitividad porque tenemos impuestos razonables. Y esa competitividad es de largo plazo. Esa competitividad es de largo plazo porque vos tenés una sociedad con impuestos razonables. ¿Y qué le pasa a la sociedad argentina? Que los impuestos no son, digamos, el único impuesto que paga toda la sociedad es el IVA. El resto de los impuestos, ¿cuánta gente trabaja por fuera del sistema impositivo argentino? Algo así como la mitad de la economía. ¿40%? ¿50%? Sí, 40 y Entonces, cuando tantos se escapan, hay algo que funciona mal en el sistema. Entonces, bajá los impuestos. Ahora se plantea, pero si bajaron retenciones, podían haber subido jubilaciones. Bueno, primero que los números no tienen nada que ver. En segundo lugar... Bajaron un poquito las retenciones, no bajaron tanto, ¿no? Bueno, bajaron. Bueno, pero a ver, todo se hace... Se sigue pagando el 26% en soja, todo se hace de tal manera que sea sostenible y sustentable. Porque se bajó de manera definitiva y se va a seguir bajando. El objetivo es llegar a 0, porque todos sabemos que es un impuesto regresivo, que es una retención regresiva sobre